Noche Blanca en Madrid, Día de San Jordi en Barcelona, me piden que recomiende un libro. Bueno, yo creo que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y se da la circunstancia de que mi hija Ayanta y yo acabamos, hace muy poquitas semanas, de publicar este libro, Pacto de Sangre, Vidas Cruzadas, Temas de Hoy. Voy a tener el descaro de recomendar este libro y voy a explicar por qué tengo ese descaro, por qué recomiendo este libro. Hay varios motivos. En primer lugar, este libro recoge dos textos complementarios. Uno de ellos es el de Ayanta. Hay un cuento que yo le cuento a mi hijo recién nacido, Aquela, porque todo este libro surge. Su punto de ignición es el nacimiento de mi último hijo, que tiene ahora 6 meses de edad, cuando yo tenía 75 años y ahora tengo 76, por mi mujer japonesa que tiene 38, y todo aquello fue muy sonado y entonces se nos ocurrió la idea de escribir este libro. En este libro, por una parte, yo le cuento a mi hijo el cuento de cómo nació. Y lo podrá leer enseguida porque está escrito con un lenguaje muy sencillo. En segundo lugar, explico cómo yo he ido aprobando poco a poco la difícil asignatura de la paternidad. Difícil para todo el mundo, pero más difícil aún para un escritor que está siempre centrado en esos otros hijos que son sus libros, y para una persona que, como yo, no tuvo padre, no tuvo modelo de paternidad porque mi padre murió antes de que yo naciera. Y en tercer lugar, es una crónica familiar, en la cual yo voy intentando transmitir a mi hijo las enseñanzas que se supone que un padre debe transmitir a su hijo para ayudarlo a enfrentarse a la vida, a cabalgar el tigre de la vida, y que a lo mejor en mi caso, debido a mi avanzada edad, no se las podré transmitir cuando alcance la edad de la razón. Entonces, al mismo tiempo, eso se ve complementado, y por esto en realidad recomiendo este libro. No estoy recomendando mi texto, yo soy un escritor conocido, ya se sabe más o menos lo que puedo dar de mí, pero aquí hay una revelación literaria, que es el texto de mi hija Ayanta. Es su primer texto literario, el primer texto que publica, y estoy absolutamente convencido de que no lo estoy diciendo, no la estoy elogiando, no estoy diciendo que es una auténtica revelación literaria porque yo sea su padre. Lo estoy diciendo como lector, y aunque no fuera su padre, doy mi palabra de honor de que estaría diciendo exactamente lo que digo. Por otra parte, y esto también lo digo a modo de descargo, hombre, todos los escritores intentamos escribir el libro que a nosotros nos gustaría leer. Desde ese punto de vista, es verdad que yo como escritor me gusto mucho, pero no porque sea mejor escritor o peor escritor que otros escritores, eso lo decidirán los lectores, sino porque yo escribo los libros que a mí me gusta leer, y entonces este es un libro que a mí me gustaría leer. Y en tercer lugar, a mí en este libro, hombre, he aprendido en el texto de Ayanta, yo he aprendido, y eso ha sido crucial para que yo no ya apruebe, sino que ahora sea doctor cum laude en ciencias de la paternidad. El texto de Ayanta me ha dado 3 lecciones sobre cómo tratar a un hijo. Lecciones, insisto, muy difíciles de aprender para un varón. Esas 3 lecciones se resumen en 3 palabras: delicadeza, atención y presencia. Delicadeza, lo explico. Ayanta, por ejemplo, cuenta, y a mí esto me sorprendió muchísimo cuando leí su texto, que cuando ella era pequeña, un día que estábamos comiendo en un restaurante y estaba comiendo un filete con patatas fritas, yo fui y le robé una patata frita y se echó a llorar. Y entonces a mí esto me hacía muchísima gracia, y cada vez que tomaba patatas fritas yo le quitaba una patata frita y ella se echaba a llorar. En fin, la clásica broma que le gasta un adulto a un niño. Yo no me daba cuenta de que ella realmente vivía eso como un drama, lo vivía como un trauma. Bueno, por eso digo delicadeza. Un adulto no mide la fuerza de su pegada, y a lo mejor lo que está haciendo con la mejor intención del mundo resulta que es un derechazo o un izquierdazo rudo para el hijo, para el niño, para la niña que lo está recibiendo. Segundo, atención. Pasan en las cosas, pasan en el corazón y en la cabeza de los hijos muchas cosas, a veces muy dramáticas, de las cuales no nos damos cuenta. La parte más dramática de este libro es cuando Ayanta explica y se queja. Ayanta llevaba una doble vida en su infancia y en su adolescencia, porque cuando su madre y yo nos separamos, la madre se fue a vivir con una persona que era un alcohólico y un maltratador, pero hasta extremos atroces, espeluznantes. Entonces, cuando ella estaba en Italia, pasaba más o menos la mitad del tiempo en Italia, la otra mitad en España. Cuando estaba aquí en España, bueno, pues todo iba muy bien y todo era felicidad y todo eran mieres. Y en cambio, cuando se iba a Italia, vivía esa atroz circunstancia familiar con el maltratador. Bueno, yo no me di cuenta de esto, ni mi madre, ni nadie de la familia, porque ella nos lo ocultaba. Pero quizá deberíamos haber prestado más atención y habernos dado cuenta de lo que estaba pasando, y no nos dimos cuenta. Y la tercera lección es presencia. Hombre, todos los padres están más ausentes de la vida de sus hijos que las madres. En primer lugar, por imperativo biológico. La madre amamanta al niño, es decir, está más presente. Y luego, pues los hombres se van al fútbol, se van a jugar a las cartas a la taberna, se van de viaje, trabajan mucho, están reunidos, y en mi caso además yo me iba constantemente, grandes viajes, porque yo soy un escritor viajero. Entonces, bueno, también he aprendido que hay que procurar estar más presente en la vida de los niños. Son 3 lecciones importantes: delicadeza, atención y presencia. Por todo ello recomiendo este libro.
Y yo, bueno, yo quería recomendar la parte de mi padre porque si bien no me ha sorprendido al leerla porque por su contenido, porque conozco pues muy bien cuál es todas sus ideas y cuál ha sido el recorrido a la hora de acercarse al nacimiento de este nuevo hijo, sin embargo me parece muy interesante para el lector y para toda nuestra familia también cuál ha sido todo ese proceso contado por él mismo, ¿no? Me parece un trabajo, además de literariamente maravilloso, por supuesto, pero también de una gran honestidad en la que se admiten los errores, por supuesto, en la que se aplauden los aciertos y en el que se describe de una manera pues tierna, también así pícara, por supuesto, y juguetona, pues como es Sánchez Dragó, todo este proceso que no deja de ser una historia de amor preciosa, ¿no? Y por otro lado, pues también para todos aquellos hombres, varones que tienen dificultades a la hora de entender a sus mujeres, ¿no? A las madres de sus hijos, a la hora de acompañar a estas mujeres en el proceso del embarazo y del parto y de ese gran acontecimiento familiar que es el nacimiento de un hijo, pues creo que puede resultar aleccionador por todos sus fallos precisamente, ¿no? Y por toda su zozobra y sus inquietudes y sus ideas falsas, ¿no? Preconcebidas. Entonces, bueno, pues me parece que la parte de mi padre es realmente enternecedora y al mismo tiempo descacharrante porque se ve un hombre con toda su está atónito frente a los acontecimientos, ¿no? Pero aún así consigue entenderlos, abrazarlos y convertirse en un buen padre y por lo tanto en una buena persona, ¿no? Que finalmente es de lo que se trata.